al organismo multilateral fue culpa exclusiva del gobierno de Mauricio Macri. En el día de hoy. Ya un 78,5 interanual, ¿no? Comparando con el 2021, pero tenemos aquí a un especialista para analizar estas cifras, ¿no? Doctora Lamborghini, bienvenida. De alguna manera llamó la atención este 7%, muchos hablaban 6,5, encuestadoras, ¿llamó la atención? Sí, la verdad es que, digamos, el INDEC viene demostrando que trabaja, digamos, con la metodología que trabaja el INDEC, pero como vos decís, se esperaba que iba a estar más cerca de 6,5 y también el REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que es una encuesta mensual que hace el Banco Central consultando a unas encuestadoras privadas, digamos, qué expectativas tienen sobre los precios, estaban dando un 95% de inflación anual en el último relevamiento y ya con este 78 y pico es muy difícil que en todo el año 2022 haya solamente 95%. Seguramente vamos a estar pasando largamente el 100%, con lo cual podemos decir que el INDEC, digamos, está mostrando una realidad que los privados están subestimando, por decirlo de alguna manera. ¿Qué características tiene esta inflación, ¿no? En particular, lo que hoy estamos viendo en Argentina. Bueno, yo destacaría algunas cosas. En todo este último tiempo lo que más veíamos es el IPC, que es el índice de los precios del consumidor, lo que estamos analizando hoy, tiene como tres componentes. Uno que depende de las cuestiones estacionales, como mencionaba Juan Pablo, por ejemplo, prendas de vestir, tiene que ver todo con la ropa de invierno, el consumo de los hoteles, restaurantes, bueno, cada categoría tiene una cierta estacionalidad en algún momento del año. Después está lo que se llama el IPC núcleo, que serían todos los precios que fija el mercado libremente, por decirlo de alguna manera, el comerciante, la cadena de supermercados, es decir, todo lo que se fija del mercado. Y después están los precios regulados, que son los que el gobierno tiene alguna incidencia, autoriza un aumento de tarifas en los teléfonos, por ejemplo, o regula el precio de los combustibles, el precio de las prepagas, etcétera. Esa categoría que venía actuando como tiraba para abajo el índice de precios ahora se está acelerando. Es decir, antes teníamos precios regulados que rondaban el 3 y pico por ciento y este mes ya fue arriba del 6%. Como también mencionaban al repasar, es decir, ahora las tarifas van a empezar a impactar en todas las categorías. Las tarifas, la suba del precio de la nafta se traslada al transporte, la suba en los precios de la energía se va a ver trasladado porque hace a los costos de producción, desde una roticería de barrio hasta una mega empresa. Entonces todo eso, lamentablemente, digamos, hoy lo que vemos es que entramos, como se dice, en otro régimen de inflación, a otra velocidad, y lo que está por verse, digamos, es bueno, qué es lo que puede llevar a alguna desaceleración. En el corto plazo yo creo que eso es muy difícil. De hecho, todas las medidas que ha estado tomando el gobierno, todas colaboran al aumento de la inflación. Claro. A ver, cuando se va Guzmán se dispara el dólar, después el dólar se controla con llegada de Massa, se habla del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, todo lo que impactaba en el aumento no termina retrocediendo. Es evidente que también hay una inercia y sin dudas también, más allá de los costos de electricidad y otros factores que libera el gobierno y que van a impactar, sentimos como consumidores que hay mucho condimento de especulación y de, bueno, subo por las dudas, no vaya a perder. En esto, digamos, de la sensación que tenemos nosotros en materia económica, necesitamos un análisis, no una respuesta sobre esto, pero deja también entrever la falta de política del Estado de controlar ciertos sectores que inciden, obviamente, como las alimenticias, en lo que estamos viviendo como calvario de no poder llegar a fin de mes. Sí, yo creo que el gobierno tiene una política dispar, como vos mencionás, es decir, algunos sectores que son formadores de precio, incluso... A ver, gran parte de la inflación que vimos en los últimos 2 meses tiene que ver con este salto cambiario que hubo cuando se fue Guzmán. Y con la inercia, ¿no? Y claro, Aumento y con por una las dudas. especulación de los sectores que, por ejemplo, tienen insumos o bienes importados que después los revenden o que los utilizan en sus procesos de producción, que compraban esos insumos importados al dólar oficial, es decir, cerca de 140 pesos, pero fijaban sus precios al dólar blue, cerca de 300. Entonces, eso es una especulación que el gobierno en parte la permitió, porque les daba dólares baratos y después a la hora de formar los precios no le exigía que eso esté en consonancia. Es decir, las empresas no quieren perder, digamos, ellos sus ganancias la quieren convertir a dólares y cuando la quieren convertir a dólares tienen que ir al dólar MEP. Entonces toman como referencia para formar los precios eso. El gobierno también en otros sectores permite para que no quede rezagado con la tarifa, les autoriza aumentos.
El problema es que, bueno, la inmensa mayoría de la población que vive de su trabajo, ahí está el problema porque los salarios no los ajusta el trabajador. Es decir, dependen de una paritaria, incluso ahí ahora hay un tira de afloje, incluso dentro de la propia alianza gobernante, porque, bueno, ¿qué pautas salariales va a aceptar el gobierno? Porque es cierto que si todos los salarios suben a la misma par de la inflación, eso después retroalimenta el proceso de la inflación. Pero como vos mencionás, la inflación es un proceso muy asimétrico en términos sociales. Siempre castiga al que percibe ingresos fijos, al trabajador, al jubilado, al cual el precio de lo que cobra no lo puede regular él mismo. A ver, una guerra que evidentemente no se ganó, no se inició y estamos lejos de poder resolverlo. Nos quedamos sin tiempo, pero solamente una cosita. Esto y esa aceleración que decías del aumento de precios y una hiperinflación, ¿está lejos? ¿Está cerca? No, yo creo que la hiperinflación Bien. es un régimen donde directamente hay una desarticulación generalizada del sistema de precios. Entramos en un régimen de alta inflación, lo cual tiene estas consecuencias, y el derrumbe del consumo y, bueno, y mucho impacto sobre el bolsillo, sobre todo de los trabajadores. Lo sentimos. Gracias, muchas gracias. Bueno.